Cuando hablamos de hacer realidad tus sueños, seguro que se te viene a la mente ese éxito profesional, la consecución de un proyecto, llegar a tener esa estabilidad económica, pero hay otra parte de la balanza que es muy importante y que muchísimas personas no tienen en cuenta, y es esa gestión de las emociones, el poder llegar a canalizar todo lo que te va sucediendo día a día para que no llegues al punto de explotar, de poder tirar por la borda un proyecto, y todo eso es muy importante, y por eso quiero centrarme hoy en contarte el resumen completo de este libro que se llama Haz tu sueño realidad, de Ruth Nieves, que va a ayudarte mucho a entenderlo de forma fácil, cómo poder gestionar tus reacciones, porque al final tenemos un instinto que nos hace reaccionar de una forma, pero si somos conscientes desde el primer momento de cómo podemos gestionar todo eso, seguro que nos va a ayudar a que todo fluya muchísimo mejor. Bueno, antes de empezar quiero comentarte que en la descripción te he dejado un pedazo de regalo increíble, y es que tenemos una clase de 2 horas en la que te enseñamos a multiplicar por 4 tu velocidad de lectura. Tiene precio, un precio de 97 euros, y ahora mismo durante 24 horas le hemos puesto un precio muy chiquitito, solamente 11 euros, para que puedas aprender a multiplicar tu velocidad de lectura, leer mucho más deprisa y además comprender mucho mejor. Así que bueno, la tienes aquí abajo disponible, es una formación muy potente, tienes un tutor para preguntarle cualquier duda que tengas, y es un precio, vamos, ridículo, 11 euros, porque quiero realmente que lo hagas, y lo tienes aquí abajo en la descripción. Así que, lo dicho, desde que estás viendo este vídeo tienes 24 horas para aprovechar esta oportunidad, y si tienes que hacerlo es ahora, porque ya estás leyendo, estás aprendiendo, hacerlo mucho más rápido, hacerlo mucho mejor y comprender mucho mejor la información. Es algo que desde ya te va a cambiar aquí dentro algo y va a hacer que evoluciones mucho más en tu día a día. Lo vas a disfrutar muchísimo. Empezamos. Soy Jaime Belmonte y quiero contarte el resumen completo de este libro, que sobre todo empieza basándose en las creencias limitantes que todos tenemos, que quizás viene de nuestra propia familia, de nuestro entorno, de nuestros padres, que muchas veces pues digamos que no saben o no han podido llegar a aprender lo suficiente, y nos enseñan pues todo lo que saben, pero muchas veces no son capaces de transmitir pues otras partes que son importantes a la hora de que podamos gestionar nuestras emociones. Una de las cosas que centra la autora en este caso es explicándote que no hay que tener esa sensación de culpabilidad por no haber aprendido esto de nuestro entorno, de nuestros padres, sino que también es una responsabilidad nuestra el hecho de llegar pues a canalizar un poco todo eso, a aprenderlo, a trabajarlo, a estudiarlo, y por eso quiero estar aquí contribuyendo a aportarte mi granito de arena para que también te ayude a ti en tu día a día y que al final pues que todo eso fluya mucho mejor. Una de las cosas que nos cuenta la autora pues es que el hecho de romper un poco con esas creencias limitantes pues nos va a ayudar mucho pues a que nuestro cerebro vaya por una nueva ruta que nos permita pues que desde pequeños también pues digamos tenemos una experiencia, un camino marcado, pero que somos conscientes de que se puede cambiar, y a partir de ahí pues digamos que todo ese patrón, ¿no?, que desde pequeñitos tenemos ahí como automatizado, podamos redirigirlo, ¿no?, hacia una conducta pues que sea más positiva, que podamos llegar a controlar nuestras emociones de manera positiva. Una de las cosas muy importantes que comienza contándote la autora en el libro es el ego como tal, ¿no?, que al final pues digamos que ese ego es como un escudo que nos protege, que es un muro que al final hace pues que tengamos pues miedo, ¿no?, a salir de esa zona de confort, que reaccionemos de forma negativa, que nos impida de una forma u otra esa felicidad, ¿no?, ese concepto de que todo fluya, de que todo vaya bien. Y es muy importante romper con eso, sobre todo para poder llegar a evolucionar. Es cierto que todos y en nuestro día a día pues nos encontramos con ese ego, y seguramente pues tanto a ti como a mí nos ha pasado, ¿no?, que llegamos a tener un poco pues ese pensamiento que no nos deja hacer algo y nunca sabemos por qué, sino que simplemente pues es porque tenemos una creencia instaurada que no nos permite que eso no sea de esa forma. Y es cierto que cuando somos capaces de tener pues ese nivel de conciencia más elevado, pues nos va a permitir que rompamos con ese ego, con ese escudo, que nos ayude a seguir avanzando. De hecho, si te paras a pensar, pues cuando hemos sido niños, no tenemos ese ego tan, digamos, trabajado, porque básicamente pues somos 100% sinceros, hacemos todo pues por la primera reacción que nos nace. Y es verdad que todo eso pues ayuda a que pues no juzguen a nadie, que no tengan pues ningún entorno que te limite. Al final lo que haces es que de pequeños somos más auténticos, y es verdad que según vamos evolucionando, ¿no?, que yo diría también involucionando, pues vamos generando esa parte de ego que nos permite pues que no podamos salir de esa zona de confort siempre,
que todo lo que queremos que no debe ser así, pues no lo sea, y que sea siempre pues un freno más que algo pues que te permita seguir evolucionando. Y es verdad que nuestro entorno desde el primer momento pues nos condiciona en ese sentido, y una de las partes importantes que hay que tener en cuenta para poder romper con ese ego pues es el hecho de amarnos a nosotros mismos. Y es cierto pues que si tenemos pensamientos que sean, por así decirlo, más positivos que negativos, nos van a ayudar a que nuestro día a día sea mucho mejor. Quiero pararme aquí un poquito porque es cierto que pues en nuestro día a día, digamos que nos pueden surgir pues situaciones incómodas que nos hagan pues tener que reaccionar, ¿no? Y es verdad que si nos paramos a pensar desde un punto de vista más negativo, pues seguramente no te va a ir bien, te vas a frustrar, posiblemente pues te quedes ahí en esa parte y no puedas seguir avanzando, incluso que hasta que no se te pase ese pensamiento no vas a ver la solución. Y digamos que una de las cosas que comenta el libro pues es el hecho de que llegues a tener pues en tu día a día una serie de pensamientos más positivos que te ayuden a ver el lado bueno de las cosas, y que cuando te enfrentes pues a cualquier situación, que seamos capaces de reaccionar pues de una forma diferente, y todo eso pues te ayuda a que elijas el mejor camino. De hecho, hay cosas que tenemos que tener claras, y es verdad que pues cuando te surge un problema, posiblemente la primera reacción sea ese pensamiento negativo. No te estoy diciendo que lleguemos a tal punto que ese pensamiento no aparezca, pero sí que somos capaces de reaccionar, y para eso hace falta esta parte de desarrollo personal. ¿Para qué? Pues para que con esa primera reacción negativa seamos conscientes, que es una palabra que se repite muchísimo en este libro, ser conscientes de que te surja lo que te surja, pues y tengas una reacción de primeras, posiblemente si eres consciente de esa reacción vas a ser capaz de cambiarla y llevarla un poquito a tu terreno, ¿no? Entonces, una de las cosas que comenta en esta parte la autora es que seas consciente para reaccionar de forma diferente, de forma más positiva, y el hecho de reaccionar de forma positiva te va a llevar pues a que tu día a día sea mucho mejor, que incluso cuando te surja un problema, pues que tengas un poco esa capacidad de que encuentres soluciones a priori más fáciles o más rápido, que si te centras solamente en quedarte en ese punto negativo y no avanzas. De hecho, hay otra cosa que también comenta y que a todos nos frustra, y es el hecho de que no podemos controlarlo todo, y hay que desligarse un poco de esa sensación de querer controlar, porque todo eso permite pues que nos frustremos, y cuando somos conscientes de que no se puede controlar todo, seguramente pues te va a ayudar a que veas otro camino, que puede ser pues el hecho de fluir un poquito más, delegar ciertas acciones que no son de tu control, y que todo eso pues que acompañe a que la situación que sea negativa pues que se vaya solucionando lo antes posible, ¿no? Y hace una comparación que pues es curiosa, ¿no? Que es cierto que cuando, pues por ejemplo, somos niños y no conseguimos algo, no controlamos lo que queremos jugar pues con un juguete y nuestro padre nos lo quita y te dice que ya no hasta el día siguiente, la primera reacción es de frustración, de llorar. ¿Por qué? Porque no podemos controlar que nuestro padre nos deje ese juguete, pero si somos capaces de confiar en el proceso y poquito a poco ir evolucionando en la etapa ya más adulta, pues eso nos va a permitir que tengamos una capacidad mayor pues de generar esa, digamos, esa estabilidad, ¿no? que nos permita pues que todas esas dudas que al principio nos pueden surgir cuando no controlamos algo, pues que vayan desapareciendo poquito a poco. Por eso, una de las cosas que comenta también la autora en el libro, pues es el hecho de que los problemas que nos surgen en nuestro día a día, pues digamos que se basan en un pensamiento negativo al principio. Si somos a priori en el momento capaces de detectar que ese pensamiento negativo nos va a llevar a un problema, posiblemente tendríamos menos problemas. Pero también te digo que es muy difícil que podamos ser conscientes siempre de que esas situaciones nos van a llevar a problemas, y lo más fácil, o lo que nos puede ocurrir a todos, es que lleguemos a ese punto de frustración, de pensamiento negativo, pero sí que es verdad que siempre estamos a tiempo de reaccionar de otra manera, y el hecho de pararte siempre en el lado negativo pues puede hacer que no veas las cosas como son. Al
al final el concepto creo que es suficientemente claro. Pero sí que es verdad que uno de los errores que cometemos siempre es quedarnos en ese problema y que incluso pues puedas contárselo a una persona, que después pues te vayas a otro sitio y se lo cuentes a otra persona con la sensación de desahogo, ¿no? Que al final es importante, no hay que reprimir esos sentimientos, sino que hay que contarlos, pero no estar contándolos siempre. ¿Por qué? Pues porque cada vez que contamos ese problema, cada vez que contamos esa situación negativa, tú vas a revivir esa situación, te vas a sentir mal, y lo que comenta la autora en el libro es que seas capaz de elegir a quién le cuentas ese problema, pero no por nada, sino porque no tengas que estar siempre reviviendo esa mala situación y no quedándote siempre en ese momento que ya es pasado y que no te va a permitir seguir avanzando. Entonces, pues el hecho de dar luz un poquito a eso y ser consciente de que puedes guardar un espacio para no quedártelo dentro, sino pues canalizar esa sensación de sentirte mal, es importante, pero no estar siempre repitiéndolo, sobre todo para que le puedas poner solución lo antes posible, que tomes acción y que todo eso te permita pues que sigas sumando, ¿no? Y otra de las cosas que nos comenta el libro es que cuando tenemos un problema, pues posiblemente reaccionemos mal. A todos nos ha pasado que hemos tenido un conflicto, que ha habido una situación que no ha salido como nosotros esperábamos y hemos reaccionado de forma negativa, pues de forma impulsiva, con un enfado, de forma defensiva o con un ataque. Y lo que quiere reflejar este libro es que cuando te surja ese momento, ¿no?, de querer explotar, que mantengas la calma. Es muy importante mantener la calma. Es cierto pues que si no somos conscientes de esa parte que yo te quiero contar hoy de este libro de desarrollo personal, pues posiblemente tu primera reacción sea pues lo que te he dicho, de explotar, pero simplemente con esto que te estoy contando hoy, con el resumen de este libro, pues posiblemente ya vas a tener en tu mente, cuando te pase un problema, que puedes reaccionar de otra forma, que puedes ser más consciente de eso. Y una de las cosas que a mí me llaman la atención cuando leo este tipo de libros de desarrollo personal es que parece que todo es muy sencillo, que nos pueden contar esto y decir, sí, pues soy consciente de que tengo que tener calma, que puedo tomarme las cosas de otra forma, pero es que si no te lo cuentan, si no te lo dicen, posiblemente no llegues a ese punto de ser consciente cuando te surja ese problema. Y una de las cosas que a mí me ayuda mucho cuando leo este tipo de libros no es a que aprenda nada nuevo, sino a ser consciente, que es lo que te he dicho antes, que se repetía mucho, de que tenemos que controlar todas esas emociones y que no tenemos que, digamos, reprimirlas. Es imposible que tú tengas una sensación negativa cuando te pase un problema y que no reacciones en el primer momento de forma negativa, pero sí que puedes llegar a ser consciente de esa reacción para cambiarla. A todos nos surge, a todos nos pasa eso. Y por eso en este libro, pues una de las cosas que te recalca es que seas capaz de respirar un poquito cuando te surja esa situación, que aunque sea muy difícil al principio, pues que llegues a ese momento de centrarte en que ha sido algo que no esperabas, algo que no es de tu agrado, que te hace salir de la zona de confort, pero si eres capaz de aceptar esa situación, respirar, tener calma y que todo eso te lleve a buscar la solución, pues al final se sale, al final aprendes, al final eres capaz de confiar si hay algo que no controles, y todo eso siempre te va a hacer seguir evolucionando. Hay otra cosa que comenta el libro, y es que pues todos tenemos luces y sombras, nadie es perfecto, y eso pues creo que somos conscientes todos de ello, pero sí que es verdad que reconocer un poco pues que tenemos ese lado bueno, ese lado de luz y ese lado más oscuro, pues también te ayuda a que pues puedas llegar a cuadrar un poco, ¿no?, a tener ese equilibrio de todo lo que te va surgiendo, y que aceptes pues que al final hay heridas que si en un conflicto, en un problema, pues te las están tocando, posiblemente va a hacer que reacciones peor todavía, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, te surge un problema y ese problema pues está relacionado con una herida pues del pasado, algo que tú sabes que no te agrada, algún digamos pues concepto, ¿no?, que no llegas a aceptar como tal, pues posiblemente ya no te estés pensando en el problema que te ha surgido, sino en que han tocado esa herida, y el tocar esa herida provoca que reaccionemos de forma más impulsiva, que tengamos ese sentimiento de ira un poquito más elevado,
Y es verdad que cuando reaccionamos de esta forma, pues hay que tener claro que tenemos más presión, pero no por el propio problema en sí, sino porque nos han tocado una parte que nos duele. Y precisamente cuando tocamos esto, ¿no? Esta parte que nos duele, una herida que está ligada a un problema, pues es cuando hay que ser más consciente, no hacernos la víctima, no atacar, pero sí que ser conscientes pues de que está ahí ese ego que te contaba antes, de forma pues fuerte, con esa coraza que te impide pues que puedas seguir evolucionando, que seas capaz de tener esa calma, de respirar. Y al final, un poquito lo importante de todo esto pues es que seamos capaces de canalizar esa sensación de ira, que al final que no montemos un pollo de la nada y que todas esas heridas que van tocando, pues que nos hagan, digamos, ser conscientes, ¿no? De que no debemos reaccionar así. Si encontramos la situación de una persona pues que tiene esa sensación de conflicto y sabemos que no podemos comunicarnos con ella, lo mejor es no forzar a la comunicación. ¿Por qué? Pues porque posiblemente no vas a llegar nunca a un acuerdo, va a ser una sensación muy negativa, y al final lo importante es que no forcemos eso, sino que simplemente pues que seamos capaces de ser conscientes y esperar, ¿no? Y que tengamos la capacidad de saber que no es el momento, y que cuando esa persona se relaje, pues que podamos volver a entablar esa conversación desde otro punto de vista, sabiendo que hemos tocado una parte que puede doler. Y es muy importante entender todo esto, sobre todo porque nos puede ayudar a nuestra gestión de emociones, a nuestras relaciones sociales, incluso a relaciones amorosas, que ahora te contaré un poquito también cómo se puede extrapolar a ello. Pero es cierto que toda esa parte que no solemos tener en cuenta, pues es muy importante para que al final pues todo te vaya mejor. Hay que tener en cuenta que nuestra mente siempre utiliza ese miedo para controlarnos, y es cierto que cuando tenemos que salir de nuestra zona de confort, pues se activa ese ego. No tengo que hacerlo así, mejor que no dé ese paso, porque posiblemente pues me surja algo que no puedo controlar y eso me va a hacer que me sienta mal. Hay que intentar ser nosotros mismos, fluir un poquito más y, digamos, no estar centrados en tener expectativas, porque no tenemos que agradar a nadie, simplemente tenemos que ser nosotros mismos, como te decía, y todo eso pues va a hacer que pesemos mucho más en el presente, que no estemos pensando pues que en qué puede ocurrir en el futuro, que podamos frustrarnos antes de que pase cualquier cosa. Y muchas veces lo que nos surge es que nos imaginamos tantas situaciones que pueden venir en el futuro, que no somos capaces, por un lado, de disfrutar el presente, y por otro lado, seguramente todas esas situaciones que nos han hecho frustrarnos y que todavía no han sucedido, posiblemente nunca sucedan. Así que mejor es que te centres en vivir el presente, en disfrutarlo, en no pensar tampoco, por otro lado, en el pasado, que muchas veces estamos anclados a situaciones que a lo mejor pues no salieron como nosotros esperábamos, pero no hay que dejar de avanzar simplemente por no querer soltar ese pasado. Y hay que tener pues esa reacción que nos permita diferenciar qué es la sensación de culpa de la sensación de responsabilidad. Todo eso es muy importante, sobre todo porque cuando aceptamos pues esa parte de responsabilidad que tenemos, nos va a ayudar muchísimo a que ese problema que nos pueda surgir pues lo podamos identificar. ¿En qué momento? Pues en el momento en el que sintamos que cualquier situación nos está activando esa reacción que puede hacer que más adelante explotemos, y que todo eso te permita canalizarlo en el momento, ser consciente de esa sensación, y a partir de ahí pues que cambies el punto de vista, que cambies la reacción que podrías tener, y que todo eso pues lleve a una conducta más positiva, que al final pues va a hacer que rompas el patrón. Seguro que pues estás pensando que cuando hay algo que te irrita, pues lo más normal es que saltes, ¿no? Que montes un pollo, como te decía. Pero si eres consciente de que esa reacción la puedes controlar y cambiar el patrón de la conducta, seguramente al principio vas a decir, he sido capaz de controlarlo, tu entorno se va a dar cuenta de que has controlado esa reacción,
y digamos que esa no reacción que al final se produce cuando no saltas ante un problema, pues posiblemente te va a hacer que sigas evolucionando más adelante, que cuando te vuelva a surgir otro problema, seguramente reacciones igual o que seas capaz de detectarlo en ese momento para no reaccionar. Y todo eso pues se basa en que no seas tan impulsivo, que respires cuando te surja esa situación, que antes de dar una contestación pues que digamos seas capaz de canalizar pues una crítica, algo que te enoje, y que todo eso ayude a que entiendas que no es un problema que se extrapole a lo personal, sino que al final es una situación que tienes que solventar, y lo más importante es pues no ponerse a la defensiva y aceptarlo. ¿Para qué? Pues para ponerle la solución más pronta posible. Es verdad que cuando algo nos duele, pues digamos que nos ciega y ya no somos capaces de ver más allá. Creamos un juicio, digamos que nos están atacando a nuestro ego. Es una situación que cuesta controlar muchas veces, pero una de las cosas que comenta el libro es que seamos conscientes de que el respeto propio que podemos tenernos a nosotros a la hora de aceptar cómo somos, de aceptar una situación, de ser capaces de amar un poquito más, digamos, toda esa sensación, ¿no? de aceptación, sí que es cierto pues que nos va a llevar a pensar que toda creencia que puede ser al principio más limitante, pues tiene un propósito, y que el hecho de cambiar ese patrón que te decía, pues nos va a ayudar a que tengamos una capacidad de amar más ilimitada, ¿no? Que aunque parezca pues algo muy abstracto, sí que es verdad que si somos capaces de aceptar y de agradecer un poquito todo lo que nos pasa, seguramente pues tengamos una vida más tranquila, que no nos afecte tanto a nivel profesional, pues una situación que no vaya, digamos, en el mismo rumbo de lo que sería nuestro propósito. Y al final pues es importante que todo eso no nos vaya afectando, porque posiblemente si no tuviésemos ese punto de desarrollo personal que te estoy comentando hoy en este libro, posiblemente pues no seríamos capaces de canalizar eso, llegaríamos a un punto de estrés, de ansiedad, de sentir que no podemos con todo. Y eso es importante que sepamos gestionarlo. Y de hecho, una de las cosas que caracterizan pues a los grandes triunfadores, ¿no? A los grandes empresarios, a personas de éxito, es que una parte importante en su vida pues la han dedicado a ese desarrollo personal, y no solamente a hacer crecer sus proyectos en el ámbito profesional. ¿Por qué? Pues porque te estoy contando hoy en este resumen de un libro que me lo he leído en una hora, que gracias al método de la formación intensiva, en la que vas a aprender no solamente a leer rápido, sino también a comprender todo lo que vas leyendo, que seas capaz de valorar lo que tiene cada libro, porque al final no se trata de leer rápido, sino también se trata de que todo eso que vas leyendo te haga reflexionar, que lo puedas aplicar en tu día a día, y eso es lo que realmente merece la pena de los libros, que al final está todo en los libros, y si somos capaces de aprender lo bueno que nos dejan, pues seguramente te vaya muchísimo mejor con todo, tanto a nivel personal, como te estoy contando hoy, como a nivel profesional. Y bueno, para seguir un poquito con lo que es el resumen de este libro, pues sí que es cierto que cuando somos capaces, ¿no? de ser conscientes de todo lo que engloba un problema y la forma en la que nosotros reaccionamos a ese problema, pues es lo que va a hacer que tengamos pues ese desarrollo personal, que es la clave de todo. Pero claro, ¿qué es lo importante para poder cambiar? Pues el hecho de vernos diferentes y llegar al punto de creer en nosotros, de creer que podemos cambiar, y es lo que va a hacer que todo eso pues rompa nuestro ego, que podamos ignorarlo, y que todo lo que vamos evolucionando pues que nos repercuta positivamente. ¿Cómo podemos llegar a cambiar? No solamente se trata de creer en nosotros, sino que hay factores que también influyen, como por ejemplo pues nuestro propio entorno. Es cierto que no nos hacemos una idea de lo que puede influir las personas con las que nos relacionamos, y ya no solamente a nivel social, sino también en nuestro propio entorno familiar. Todo lo que nosotros vivimos en nuestro día a día nos puede influir
de forma positiva o de forma negativa, y al final el objetivo es que seamos capaces de seleccionar esas relaciones que tenemos, que incluso pues a nivel familiar no se pueden elegir tanto, pero sí que podemos educar nosotros con nuestro propio desarrollo personal, y el hecho de que podamos llegar a conseguir nuestro sueño, ¿no? Que al final un poco es lo que es el título del libro, pues es el hecho de que nosotros seamos capaces de creérnoslo, de prosperar, de que todo eso pues nos haga absorber lo positivo tanto de nuestro entorno social como familiar, y a partir de ahí pues que seamos capaces de seguir ese rumbo, ¿no? Una de las cosas que comenta la autora en este libro es la capacidad de poder afirmar, de hacer afirmaciones. ¿Por qué? Porque todo eso nos ayuda a que nos lo creamos un poquito más, ¿no? El hecho de cambiar no solamente se trata de decir, venga, voy a cambiar, me levanto por la mañana y ya he cambiado, no. Tiene un proceso que hay que trabajar, y una de las cosas que nos comenta en este libro pues es el hecho de afirmar que podemos hacerlo, que nos vemos ahí en esa situación y que nos lo repetimos en voz alta o en voz bajita, o incluso mentalmente, pero el hecho de decirlo va a llegar a que tu mente lo asimile mucho mejor, el hecho de creer que puedes, y digamos que lo que te va a ayudar a seguir pues ese camino de evolución es que tampoco te culpes si algo no sale como esperabas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final depende de nosotros esa capacidad de responsabilidad que te comentaba, que no es lo mismo que culparse cuando algo no sale bien. Hacer que pasen las cosas es lo que nos va a ayudar a nosotros a que todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente como éxito se pueda conseguir. Por cierto, si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te animo a que lo hagas, porque subimos resúmenes prácticamente todos los días de libros completos, compartimos lo bueno que tienen los libros y no quiero que te pierdas ninguno, así que dale al botoncito de aquí abajo. Llegar a entender el poder que tienen nuestras emociones es muy importante para que nos vaya bien. Al final la emoción pues es una energía que influye en nuestro propio pensamiento, en nuestro comportamiento, y todo eso pues va a hacer que si la calidad de esas emociones, la calidad de esas energías es positiva, pues posiblemente va a hacer que nos vaya mucho mejor, y la capacidad, la habilidad de gestionarlas de forma positiva, pues seguramente nos va a ayudar mucho. Al final es lo típico que dicen, que cuando creas, pues parece un tópico, pero es así. Si tú mismo sabes que puedes hacerlo, pues seguramente podrás hacerlo. Si por ejemplo empiezas nuestra formación de lectura avanzada y empiezas con la creencia limitante de que no puedes llegar a leerte un libro en una hora, pues posiblemente te cueste llegar a materializar eso. ¿Por qué? Pues porque ya te estás limitando antes de que suceda, y si crees que puedes, pues posiblemente tu pensamiento, tu emoción influya de forma tan positiva que llegues a materializar esa sensación, que al final es increíble y maravillosa. Una de las frases que cuenta el libro, y además he querido plasmarla como tal, que me ha gustado mucho, es que todo lo que buscas fuera solo puedes encontrarlo dentro. Y digamos que lo he anotado como la frase que podría resumir este libro, ¿no? El hecho de encontrarte a ti por dentro, de ser consciente de que gestionando todas esas emociones, todas esas energías, pues seguramente nos vaya mejor, es la clave de todo. Yo personalmente no era consciente de esa parte tan importante que tienen nuestras emociones en nuestro día a día, e incluso me frustraba muchísimo cuando me surgía pues algún imprevisto y al final acabas explotando. Pues el hecho de empezar a leer sobre este tipo de temática de desarrollo personal, de gestión de emociones, digamos que ayuda tanto a que no aprendas nada nuevo, pero sí que seas consciente, que al final un poco también es la palabra que se repite tanto en este libro, que te va a ayudar a que todo te vaya muchísimo mejor, a que gestiones una situación negativa de otra forma muy diferente. Incluso pues aprovecho para contarte que, por ejemplo, el otro día pues me pusieron una multa de tráfico, y en lugar de frustrarme, de llegar a ese punto de no canalizar la ira, básicamente me sorprendí porque no me frustré, no me cabreé. Y todo eso, pues digamos que no sería posible, o no hubiese llegado a esa situación de reaccionar ante una situación negativa y tomármelo de forma positiva, de aceptación, si no hubiese llegado a tener una parte de desarrollo personal presente en mi vida, ¿no? Y algo que muchas personas incluso ignoran, que incluso yo te diría que hay personas que desgraciadamente no van a ser capaces de
de experimentar y de poder llegar a entender un poco pues cuál es esa gestión de emociones que nos permitan vivir un poquito mejor. Así que por eso quiero transmitirte con este resumen hoy la importancia de eso, de gestionar todo eso, porque te va a ayudar a que, digamos, que atraes lo que eres. Y si eres pues negatividad, pensamientos de odio, pues al final posiblemente atraigas esas situaciones. Y si, digamos, pues te limitas a perdonar, a aceptar, a ser consecuente un poco con la situación que te suceda, pues posiblemente vas a acercar posturas con personas o situaciones que sean más positivas. Al final, digamos que cuando tú llegas a ese punto de aceptación, a ese punto de perdón, sí que vas a sentir una sensación de paz, de que has hecho lo que tenías que hacer, que incluso te hagan pues tener más gratitud en adelante, y digamos que toda esa consecución pues de valorar lo que tienes te va a permitir evolucionar mucho más. Si llegas al punto de quejarte, de culpabilizarte, de avergonzarte por la situación que te surja, pues al final lo que haces es cerrar puertas, y digamos que esa crítica interna, esa autoexigencia que tú te creas, pues no te va a permitir avanzar, ¿no? Y al final un poquito la conclusión para evitar todo eso, pues es que como sea está bien. Al final hay que tener en cuenta que toda esa falta de aceptación, esa falta pues de, digamos, esa sensación de miedo, ¿no? Pues hace que no avancemos, y en el libro te cuentan unas claves que pues te pueden ayudar a que puedas gestionar un poquito pues todas esas emociones negativas, que al final lo que hacen es alejarte un poquito pues de esa estabilidad, ¿no? De ese equilibrio. Una de esas claves es el hecho de creer en ti. Como te decía, si eres capaz de a priori creer que puedes hacer algo, posiblemente lo consigas. Si tienes la sensación de que no puedes hacerlo, posiblemente no puedas. De hecho, seguro que alguna vez te ha pasado que te has frustrado a la primera de cambio porque no creías que podías hacer algo. En cambio, otras veces posiblemente pues hayas tenido esa autoestima más alta, hayas pensado que sí podrías hacerlo, y ya automáticamente la situación pues ha dado un giro, ha ido muchísimo mejor, y digamos que esa es la clave que te cuenta en este libro como importante para gestionar y canalizar esas emociones negativas. Otra de las claves que es importante es lo que te decía, del hecho de perdonar, de perdonarte, de llegar a tener la sensación de que pues como sea está bien, hay que aceptarlo, y que te permita pues que después todo fluya muchísimo mejor. Y el hecho de aceptarte pues va a permitir también que llegues al punto de que te quieras a ti mismo, que el hecho de quererte a ti mismo pues va a hacer que puedan quererte otras personas, ¿no? A nivel de relaciones sociales, amorosas y demás, y ser coherente un poquito pues con todo lo que estás haciendo, con todo lo que tienes que hacer en tu día a día, pues sí que va a hacer que llegues al punto, ¿no? de consecución de ese desarrollo personal. Otra de las cosas que comenta la autora en este libro pues es el hecho de que para tener un punto de vista diferente, para tomarte las cosas con filosofía, ¿no? Para tomarte las cosas de otra forma, pues establece unos 7 pasos que te voy a comentar ahora. ¿Para qué? Pues para que llegues a ese punto de que realmente consigas ver las cosas de otra forma cuando te surja un problema, y que reaccionemos de forma diferente. El primero de ellos es la honestidad, saber qué quieres realmente hacer, y que eso pues que ya condicione, por así decirlo, pues la reacción que puedas tener con cualquier situación que te pase. Otra de los pasos que te comenta en este libro es el hecho de aprender a escuchar, de no quedarte solamente con ese ego, con ese yo, sino ver qué quieren los demás, también aceptar un poco y tener la capacidad de detectar qué te puede bloquear tanto a ti como a otras personas, y que todo eso pues te ayude a que puedas reconocer esa parte de responsabilidad que tienes y cambiar un poco pues ese estado emocional que a priori podría ser negativo. El tercer paso que comenta el libro es el hecho de llegar a tener un poder de elección pues que te permita creer que puedes hacer algo, lo importante que te comentaba antes, para que algo se haga realidad realmente. Otro paso que te comenta es el hecho de que tener inspiración, de poder llegar a fluir un poquito más, pues abre muchísimas puertas, no solamente cerrarte en una perspectiva de ahí no salir, querer mantenerte en esa zona de confort pero no abrazar el cambio, pues posiblemente eso es un aspecto negativo, ¿no? Entonces el hecho de abrir un poquito pues esa mente, ¿no? a que algo vaya mucho mejor, pues es lo que te va a ayudar a que todo eso fluya mucho más. Otra de las cosas que comenta la autora en el libro es unos 7 pasos que te pueden ayudar a que realmente pues que veas las cosas desde un punto de vista diferente, como para que te permitan fluir.
Básicamente uno de ellos es la honestidad, el hecho de saber qué quieres realmente, pues te va a ayudar a que todos esos pasos que vayas dando que te repercutan de forma positiva. Pero también es importante el segundo paso, que es aprender a escuchar, ser consciente también de saber qué quieren los demás, ¿no? El hecho de detectar un poquito pues los bloqueos que puedan tener otras personas y que te permitan también fluir de forma positiva, seguramente te van a ayudar a que la situación pues sea muchísimo mejor para todos. Por eso la importancia de reconocer cuál es tu responsabilidad, que te va a ayudar también pues a que ese estado emocional cambie y que al final pues que todo vaya en consecuencia tanto a lo que tú quieres hacer realmente como a lo que otras personas querrían hacer. Otro de los pasos que comenta la autora es el poder de elección, el hecho de saber que crees que puedes elegir eso, pues es lo que te va a ayudar mucho a que toda esa situación sea mucho más positiva. Por ejemplo, también otro paso que cuenta es el hecho de abrir puertas a la inspiración. No es lo mismo pues que no seas, digamos, capaz de fluir, que no quieras salir de esa zona de confort, pues posiblemente te va a repercutir negativamente, ¿no? Por eso la importancia de aprender a creer, que es el siguiente paso, que digamos no se trata de solamente creer que puedes, sino visualizar que puedes, y el hecho de verte consiguiendo una meta posiblemente te va a ayudar a que lo consigas, ¿no? Y no solamente hay que quedarse ahí, sino que el sexto paso es el hecho de tomar acción, romper esos patrones que te comentaba antes que a priori están establecidos, llegar a trabajar por algo positivo, pues es lo que te va a ayudar también a que llegues a la consecución de esos sueños que tienes, ¿no? Y sí que es cierto que el último paso pues lo considero uno de los más importantes, y es la capacidad de agradecer y aceptar el hecho de, digamos, el desapego, el concepto de no apegarte a un resultado, pues es lo que va a permitir que aunque las cosas no salgan como tú esperabas, que no te frustres y que no llegues a esa sensación de que nada ha ido bien. Al final lo importante es que des tu 100%, y si tú das tu 100%, pues posiblemente como sea estará bien. Toda esta parte de desarrollo personal que comenta la autora en el libro, pues se puede extrapolar también un poco pues a las relaciones sociales, a las relaciones amorosas. Por ejemplo, se para un poquito a explicarte pues que dentro de una relación amorosa, pues el hecho de llegar a, digamos, escuchar a la otra persona, que digamos una pareja esté bien, pues va a permitir que toda esta parte que estamos trabajando de desarrollo personal, pues que sea más positiva, ¿no? El hecho de que haya una buena comunicación, que seamos capaces de mantener la calma cuando surgen pues ciertos problemas de pareja que pueden ser pues cotidianos, sí que va a ayudar también a que tengamos esa reacción de forma más consciente, y que todo eso pues que fluya mucho mejor, que tomemos conciencia de esas situaciones, que seamos pues digamos estemos un poquito por encima, ¿no? A nivel de conciencia. Pero sí que es verdad que también va todo ligado a que si nosotros no nos enamoramos primero de nosotros mismos, pues posiblemente no nos vamos a poder enamorar de otra persona. Entonces, una de las cosas que comenta a nivel de extrapolar este desarrollo personal, esta gestión de emociones a una relación de pareja, pues se basa sobre todo en eso, ¿no? En que primero te centres en quererte a ti, que primero gestiones un poco pues lo que realmente quieres y cómo lo quieres, y que a partir de ahí pues las personas que te acompañen en tu vida que sean para, digamos, favorecer y para contribuir de forma positiva en tu camino, pero no para restar. Al final lo importante es que pues tengas, digamos, esa sensación de que primero pues estás tú, aunque se suene ahí a priori un poco egoísta, pero sí que tenemos que entendernos y querernos a nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para poder querer a otra persona. Al final, aunque a priori suene eso un poquito egoísta, sí que va a permitir que nuestra relación de pareja fluya mucho más, ¿no? Entonces, digamos, como conclusión, la autora comenta esta parte de cómo poder extrapolar también eso a la parte ya de relaciones amorosas, más personales. Y bueno, para concluir con el resumen de este libro, pues lo más importante de todo esto, y una de las cosas que más me ayuda a mí en mi día a día, es, como te decía, el hecho de tomarme las cosas de otra forma, pero siendo conscientes de que hay otra forma de tomarse las cosas, y que todo eso pues que fluye mucho más, que cuando te surja un problema lo puedas solventar. Así que espero que te haya gustado este resumen, espero que te hayas quedado con lo importante, que lo hayas disfrutado también, y sobre todo que te pueda servir en tu día a día, porque ese es el objetivo, poder aportarte mi granito de arena. Y bueno, espero que nos veamos pronto en otro resumen, así que un abrazo enorme.